Listo, entonces ahí estamos viendo bien. Bueno, esperamos que sí. Listo. El día de hoy vamos a continuar con comunicación, porque nos faltó cerrar un temita la sesión anterior. Y vamos a hablar sobre semántica y sobre sintaxis, que, bueno, estos son temas que se suelen ver en lingüística. Entonces, bueno, comencemos con los niveles de la lengua. Tenemos dos como apelaciones que se hacen con este concepto de niveles de la lengua. Entonces yo les voy a hablar de los dos porque la verdad no tenía muy claro cómo a cuál nos referíamos y siento que de todas maneras siempre es bueno como saber ambos. Entonces, bueno, por un lado tenemos que los niveles de la lengua son estas variaciones lingüísticas que se producen según el contexto en que estamos usando las expresiones. Eh, Estos niveles están determinados por cosas como la formalidad o la informalidad, pero también pueden estar determinados por, digamos, el público al que nos estamos refiriendo, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando con, digamos, si yo estoy hablando con ustedes, mi intención comunicativa va a ser expresarles las cosas de la manera más clara posible, entonces no voy a utilizar conceptos extraños o un vocablo así súper como formal, porque yo lo que necesito es que ustedes me entiendan, ¿sí? De pronto sí se usan conceptos complejos, pero son conceptos que se tratan como de explicar. En cambio, si yo estuviese hablando con un grupo de, no sé, filólogos, que son pues personas de mi carrera, o con lingüistas, o no sé, con docentes, como que el acto comunicativo va a transformarse para que esta conversación sea más formal, porque estas personas son como seres que ya tienen ciertos conocimientos implantados y que les permiten comprender de diferente manera lo que yo estoy diciendo. ¿Sí me hago entender? Bueno, entonces, tenemos el nivel formal, el informal, el vulgar y el técnico. Entonces, el nivel formal es utilizado cuando una conversación necesita claridad en el mensaje, necesita precisión, necesita también como este toque de cortesía, por decirlo de alguna forma. Entonces, el ejemplo que tenemos aquí es, me gustaría saber su opinión sobre este asunto, si no es molestia, ¿cierto? Y aquí tenemos el contrario de este nivel formal, que es el nivel informal. Y se usa como en situaciones un poquito más cotidianas. Eh, Se utiliza como con compañeros, con amigos, como con personas con las que uno ya tiene más confianza. Entonces, un ejemplo puede ser como, bueno, un poquito más adaptado a nuestro país, como, ¿qué hubo, parce? No sé qué, ¿cómo vamos? ¿Sí? Como que se le presta menos atención a la forma del lenguaje y eh, la intención comunicativa se centra en el mensaje que se está tratando de dar, ¿cierto? Que es, no sé, iniciar una conversación o preguntar algo. ¿Sí me hago entender? Listo. Ahora tenemos el nivel vulgar. Y el nivel vulgar es cuando el lenguaje que estamos utilizando presenta ciertos rasgos coloquiales como a un nivel más, digamos, notorio, por decirlo de alguna forma, porque en el nivel informal también se pueden utilizar, pero no es muy, no está muy presente, ¿sí? Entonces, en este nivel vulgar se suele como percibir un uso incorrecto de las normas gramaticales. Entonces, el ejemplo que tenemos aquí es como, uy, esto me parece horrible. O
Un ejemplo que también podríamos usar de nivel vulgar, aunque no está bien, y de hecho hay una discusión lingüística muy, muy amplia respecto a este tema, es por ejemplo las personas que utilizan el aiga, ¿sí? O este tipo como de expresiones que se le atribuyen a personas analfabetas, por decirlo de alguna forma, ¿sí? A esto podríamos referirnos con el nivel vulgar. Y por último tenemos el nivel técnico. Y este nivel técnico se utiliza como para ámbitos más profesionales o para ámbitos más académicos. Entonces, el lenguaje que se utiliza en este nivel técnico se centra en un público que está especializado en el tema del que se está hablando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo hablo con un grupo de médicos, puedo decir como, este medicamento actúa sobre el sistema nervioso central, inhibiendo los neurotransmisores dopaminérgicos. Yo, por ejemplo, que no sé nada de medicina, no entiendo esto, o sea, no lo entiendo bien. Y muy seguramente las personas que pues están en esta clase, a menos de que, no mentiras, no, nada, muy seguramente tampoco lo entiendan, porque van dirigidos a un público muy, muy, muy específico que ya tiene conocimientos previos sobre lo que se está diciendo y no hay necesidad de simplificar el lenguaje. ¿Listo? Eh, denme un momento, por favor. ¿Alguno tiene una pregunta? Bueno, listo. Les tengo como una pequeña actividad. Entonces, la actividad consiste en que yo les digo a ustedes una frase y la vamos a ir transformando en cada nivel eh, que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, la frase es, voy a salir con mis amigos. La voy a escribir en el chat. O pues les agradecería si participaran abriendo el micrófono. Entonces, ahí está la frase, voy a salir con mis amigos. Entonces tenemos que transformarla a nivel formal, al nivel informal, al nivel vulgar y al nivel técnico. ¿Listo? ¿Alguien quiere participar? O pueden avisarme por el chat si lo van a realizar. Yo quiero participar, pero entonces podrías como explicar bien en qué consiste la actividad. Sí, les repito, la actividad es esta frase que les acabo de escribir en el chat. Voy a salir con mis amigos, transformarla a cada uno de los niveles que acabamos de ver. Al nivel formal, al informal, al vulgar y al técnico. A ver, sería como en el nivel formal, sería, me gustaría poder salir con mis amigos de pronto. Mm, ¿Tú estuviste en la clase de funciones del lenguaje? No, no estuve. Uy, bueno, es que ahí nosotros hablamos como de... ¿De las figuras retóricas? No, eso fue hace rato. Las Ok. funciones del lenguaje hablan acerca de lo que tú expresas, cómo se clasifica en cierta función. Entonces, me gustaría tal cosa hace parte de la función expresiva, ¿cierto? Que esta Ok. función se encarga de expresar como sentimientos o bueno, este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, para que de pronto se guíen, yo les plantearía que al nivel formal, el voy a salir con mis amigos puede ser en realizaré una salida con mis camaradas. Por ejemplo, ese puede ser una transformación de esta frase al nivel formal. Pero si alguien tiene otra, por ejemplo, me gustaría que tú la como replantearas, por decirlo así. A Ok. ver, dale. Entonces, replanteándola podría ser, em, déjame un momentico la pienso. Sí, dale, no te preocupes.
Podría ser tal vez deseo salir a, espérame, Dale, tranquila. podría ser deseo salir a dar una caminata con mis compañeros. Listo, muy bien, me parece bien. Tendré una salida con mis amigos también. Me parece que ese, apela al nivel formal. Ahora, el nivel informal, ¿cómo creen que lo podríamos hacer? ¿Lo podríamos dejar así o le podemos como cambiar algo más para que sea más notorio? Bueno, a mí me parece que está bien como está para... Sí, exacto. Siento que está bien adaptado para el nivel informal. Para el nivel vulgar, ¿ustedes cómo creen que podría ser? No pasa nada así sin groserías, ¿ok? No, no hay problema. Yo creo que sería como voy a salir con mis parceros, algo así podría ser. Sí, 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 sí. Ir a darse un bote con los parceros. Puede ser. ¿Alguno tiene otra? Voy a salir de parche con mis parceros. Sí, muy bien, muy bien. Me parece excelente para el nivel vulgar. Y ahora este que siento que es como el más complicado, pasar esta frase a, sí, voy a dar una vuelta con mis panas también. Muy bien. Al nivel técnico, ¿cómo creen que podríamos cambiarlo? Bueno, yo voy a pensar en una porque la verdad tampoco le he echado mucha cabeza. Sí, Elizabeth. Algo así como agendar una cita con mis compañeros para mi ocio personal. Uy, qué pena contigo, es que como que no se te entiende muy bien. ¿Será que tú podrías escribirlo por el chat si no te incomoda? Bueno, a ver, como les explicaba ahorita, el nivel técnico normalmente está dirigido como a agendar una cita con mis compañeros de vida para mi ocio personal. Wow, está muy bien, oye, excelente, está excelente este ejemplo. Em, Les comentaba, este está dirigido como a personas más, como a un grupo de personas más específico, como les comentaba ahorita. Entonces, deberíamos pensar, por ejemplo, una palabra menos utilizada para referirnos a salir y de pronto con eso podríamos armarlo. Entonces, un sinónimo de salir podría ser como, ush, no sé, no, dejemos el que dijo nuestra compañera. Ok, a ver, aquí hay más chicas que escribieron. Planeo interactuar con mis compañeros en un entorno social. Excelente, muy bien. Y voy a involucrarme en una interacción social con mis amigos. Me parece que todos los ejemplos que dieron están muy bien. No, a mí la verdad no se me ocurrió ninguno. Entonces, muchísimas gracias por que participen. Eh, Listo. Entonces ahora pasamos a la segunda perspectiva que tenemos acerca de eh, los niveles, ay, de la lengua. En esta segunda visión tenemos que los niveles de la lengua son las distintas visiones en que podemos analizar el lenguaje, ¿cierto? Entonces tenemos el nivel fonético fonológico, el nivel morfológico, el sintáctico, el semántico y el pragmático. La clase del día de hoy está bien,
bien lingüística. Por si alguna persona que está aquí quiere estudiar eso, algo así se ve en la carrera. Em, entonces ella les explicó uno por uno. Listo. Entonces el nivel fonético fonológico hace referencia al estudio del lenguaje a nivel de sonidos y fonemas. ¿Alguno aquí sabe qué es un fonema? Bueno, un fonema es la unidad mínima distintiva del sonido en una lengua, ¿cierto? Entonces, el fonema es como una representación abstracta que tenemos de un sonido que se utiliza para diferenciar palabras. ¿Entienden? Bueno, para explicarles un poquito mejor, un fonema es un, un símbolo que significa, valga la redundancia, un sonido, ¿cierto? Entonces un fonema vocálico son las vocales A, E, I, O, U. Eso es. ¿Listo? Ahora, el estudio del lenguaje a nivel morfológico hace referencia a la estructura interna de las palabras. Entonces, si alguno conoce el término etimología, a algo así nos referimos cuando hablamos de morfología, es decir, como al origen de el significado de cada palabra, ¿cierto? Entonces aquí tenemos como que se involucra la raíz de la palabra, los prefijos, los sufijos, etcétera. Ahora el nivel sintáctico es la organización de las palabras en oraciones. Entonces, el nivel sintáctico se encarga de estudiar el orden de las palabras. ¿Listo? Orden. Sintáctico, orden. El nivel semántico hace referencia al significado del lenguaje, que ahorita más adelante vamos a hablar un poquito más a profundidad de sintaxis y semántica. Y la pragmática es el uso del lenguaje en diferentes contextos, ¿cierto? Entonces les voy a poner un ejemplo con la palabra camina. A nivel fonético tenemos que la palabra camina se escribe de la siguiente manera. Se los voy a escribir en el chat. Eh, ay, esta es la visión fonética de la palabra camina. Es decir, hace referencia a los sonidos que componen esta palabra. ¿Listo? Ahora la visión morfológica eh, nos habla del origen de la palabra caminar. Entonces tenemos camín, que camín es la raíz de la palabra, y el A es el morfema de esta palabra. Entonces el lexema camín es como la parte de la palabra que no cambia, ¿sí? Esta palabra se mantiene fija. Y esto sí aporta el significado léxico básico que tiene esta palabra, que pues es la acción de caminar, ¿cierto? Y el morfema flexivo verbal, que es la A, nos indica el tiempo, que el tiempo, ¿cuál es? De la palabra caminar. ¿Alguien me podría decir?
sea es pasado, presente, futuro. Bueno, es presente, camina. Es en tercera persona. Infinitivo sería si fuera caminar. La persona a la que se refiere con esta palabra es tercera, del singular, o segunda, pero formal, como usted camina. El número de esta palabra es singular. Lo que les digo, esto ahorita lo vamos a hablar un poquito más detalladamente porque pues es complicado. Bueno, no complicado, pero necesita una buena explicación. Listo. Ahora sintácticamente, la palabra camina es un verbo que hace parte de una oración. Esta es la función que tiene. Y el semántico es que el significado de la palabra caminar es, pues, desplazarse de un lugar a otro. Pragmáticamente, la palabra caminar puede ser como una orden. Si yo te digo a ti, ay, camina, es una orden. O una narración, como, no sé, Pepito camina por el pasillo. Esto depende pues ya del contexto en el que lo estemos utilizando, pero como lo estamos dejando como libre, no podemos determinar esto. ¿Listo? Ahora continuamos con... Ah, bueno, ¿alguien tiene alguna duda? Cualquier cosa me avisan por el chat. ¿Listo? Continuamos con... uy, qué pena con ustedes si no me estoy escuchando bien, pero es que estoy como un poquito enferma. Bueno, un poquito mucho. Eh, ahora, el signo lingüístico. El signo lingüístico es un concepto tratado por Ferdinand Saussure, que él es un señor importantísimo para la lingüística. Como les digo, si alguien va a estudiar lingüística, es muy importante que lo tengan en cuenta porque hizo muchos aportes a la lingüística. Y bueno, el signo lingüístico, según su perspectiva, es una unidad que se compone de dos elementos que están estrechamente relacionados, que son el significado y el significante. Entonces, el significado es el concepto o la idea que nosotros tenemos en nuestra mente y el significante es una secuencia que representa a un concepto. Por eso es que están tan estrechas, porque mientras una es el concepto en sí, la otra es la representación de este concepto. ¿Entienden? ¿O es un poquito confuso para ustedes mi explicación? Listo, ahora, esta última partecita de las relaciones convencionales se establece por consenso en una comunidad lingüística, hace referencia a un como a dos perspectivas que se tenían al inicio de el estudio del lenguaje, que hablaba sobre el convencionalismo y el naturalismo. Esto de pronto es como un poquito, bueno, no es innecesario, me parece bien explicárselos. Existe un filósofo que todos conocemos que se llama Platón, ¿cierto? Y Platón tiene un diálogo que se llama el Crátilo. En el Crátilo él nos habla sobre estas dos perspectivas que son convencionalismo y naturalismo. Entonces, hay dos personajes que la verdad ahorita no recuerdo muy bien quiénes son. Me parece que uno de ellos es Crátilo, que está a favor del naturalismo. Y hay otros personajes que, bueno, todos estos personajes son filósofos que están a favor de el convencionalismo. En este sí recuerdo que estaba Hermógenes. Entonces, el convencionalismo hace referencia a que el significado de las palabras es impuesto por una sociedad, es un acuerdo que hace una sociedad para referirse a algo, mientras que el naturalismo nos habla de que hay una relación muy estrecha entre el nombre de las cosas y su esencia. ¿Entienden?
Entonces, por ejemplo, según el naturalismo, una mesa se llama mesa porque su esencia es que en la mesa se pueden poner cosas encima. Entonces, si la esencia de la mesa no fuera poner cosas encima, la mesa no se llamaría mesa, sino que tendría otro nombre, porque es otra cosa, ¿sí? Mientras que en el convencionalismo se dice, no, esto no es así. La sociedad dice, a esto le vamos a decir mesa y por eso todos le decimos mesa. Pero fácilmente podríamos decir que una mesa en realidad se llama mesa y se llama puerta y no pasa nada, ¿sí? Entonces, Saussure defiende esta idea de que la relación entre significado y significante es convencional, es decir, que lo establece un grupo de personas y el resto pues está de acuerdo con eso. ¿Listo? Bueno, entonces un ejemplo que les puedo poner del signo lingüístico es que el significa, no, la palabra árbol. Listo. Todos en nuestra mente sabemos que es un árbol, ¿cierto? Este es el significado. Entonces un árbol es... ¿cuál es la definición de árbol? Es una planta que tiene hojas, que tiene tallo leñoso y elevado, que tiene ramificaciones a cierta altura del suelo. Eso es un árbol, ¿cierto? Pero, lo que les digo, si nosotros no quisiésemos llamarle árbol, sino, no sé, computador, lo que tendría que suceder es que cuando alguien diga la palabra computador, yo piense en la imagen de un árbol. ¿Entienden? Me confirman con emojis o en el chat o abriendo el micrófono, por favor. Es que esto sí es bien importante que lo comprendamos. Listo, perfecto. Entonces, ¿alguno se anima a decirme cuál es el significado y el significante de algunas palabras? Yo les voy a dar a ustedes palabras y ustedes me dicen cuál es el significado y cuál es el significante, ¿les parece? Hagámoslo así rapidito. Eh, Niño, la palabra niño. ¿Cuál es el significado y cuál es el significante? Según lo que les acabo de explicar. Ah, ¿les quedó claro lo que les expliqué sobre el crátilo? Nadie se anima a participar. ¿No? ¿No les quedó claro? A ver, primero hagamos el ejercicio y ya se los vuelvo a explicar. A ver, el significado es... Uy, esperen, estoy leyendo el chat. Es un humano de corta edad, sí. Sí, bien. El significante es la palabra niño, ¿ok? Porque es lo que representa lo que nosotros evocamos en nuestra mente. Entonces, el significado, Elizabeth, te quedó bien. Es humano de corta edad. Pero el significante es la palabra niño. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, con otra cosa, madera. El significado de madera es una pieza que forma el tronco de los árboles o el material que conforma el tronco de los árboles. Y el significante es la palabra madera. ¿Listo? ¿Entendido? Perfecto. Ahora, les vuelvo a explicar rápidamente lo del crátilo. Hay dos corrientes filosóficas del lenguaje. Está una llamada el naturalismo y hay otra llamada el convencionalismo. Entonces, el naturalismo nos habla de que las palabras tienen sus denominaciones llamadas nombres, por decirlo así,
dependiendo de la esencia que cumplan los objetos en el mundo. Esto está muy relacionado con la filosofía platónica y socrática y todo esto, ¿cierto? Que me imagino que ya lo estarán viendo, ya lo habrán visto en otras clases. Entonces, lo que les decía, los filósofos que están a favor del naturalismo nos dicen, una mesa es una mesa porque tiene la función de que podemos poner cosas sobre ella. Si nosotros no pudiéramos poner cosas sobre una mesa, no se llamaría mesa, porque su esencia cambia, ¿sí? Es como este planteamiento que decía como, no me acuerdo bien cómo decía, pero básicamente decía que la esencia de algo determinaba lo que era, porque si no cumplía con eso, dejaba de ser lo que nosotros conocíamos, ¿sí? Entonces, les voy a poner otro ejemplo. Un lápiz. Un lápiz se llama lápiz porque nosotros podemos cumplir la función de escribir con él. Si el lápiz no cumpliera la función de escribir, no se llamaría lápiz. ¿Comprenden? Y ahora, el convencionalismo dice, no, esto no es verdad. No es que los significados o las maneras en que nosotros denominamos las cosas estén relacionadas con sus funciones. Simplemente son acuerdos que hace una sociedad para llamar algo de cierta manera. Entonces el convencionalismo dice, no, no es que una mesa se llame mesa porque cumple la función de que podemos poner cosas sobre ella, no. Se llama mesa porque una persona un día dijo, listo, a esto le vamos a decir mesa, ¿ok? ¿Todos de acuerdo? Perfecto. Entonces así se queda. ¿Les queda un poquito más claro? Listo, Sí, ya está más claro. listo, dale, muchas gracias. Ok, entonces vamos a pasar ahora a hablar de semántica, que como les comenté ahorita, la semántica es el estudio del significado de las palabras. La semántica abarca el significado individualmente, pero también el significado que surge a partir de combinaciones en estructuras más complejas. ¿Ok? Entonces, déjenme explicarles esto un poquito mejor. La semántica, como les comenté ahorita también, es una rama de la lingüística. Y estos significados que podemos estudiar a partir de esta rama pueden ser o denotativos o connotativos. ¿Listo? Que esto no lo puse en la presentación, entonces lo voy a escribir en el chat. Entonces, los tipos de significados son denotativos o connotativos. Denotativos. El significado notativo es un significado literal de las palabras. Y, o, a ver, qué pena. El significado notativo es un significado literal y objetivo de una palabra. Ahora, el significado connotativo es un significado que puede ser subjetivo y que puede ser también simbólico, ¿cierto? Entonces, el significado de la palabra luz. Eh, luz significa algo que ilumina un espacio, ¿cierto? Ese es un significado denotativo porque es literal. Pero luz también se puede significar
claridad, esperanza. Y esto lo conocemos como un significado connotativo, porque es subjetivo y porque es simbólico, ¿cierto? Aquí ya no estamos tomando la luz como algo que literalmente ilumina, sino como algo que nos evoca en nuestra mente esperanza, algo positivo, algo que va a salir bien, ¿entienden? Ahora, también la palabra banco, que este es como un poquito más notorio. Banco lo podemos definir denotativamente como, no sé, un lugar para sentarse, una silla, que pues se le puede decir banco. Ese es el significado, mentiras, ambos son literales. O también un banco puede ser una entidad financiera, ¿cierto? Entonces ahora vamos a mirar ciertas palabritas y ustedes me dicen cuál es el significado denotativo y cuál es el significado connotativo. Entonces, yo les doy una palabra y ustedes me dicen lo que les digo, denotativo y connotativo. El connotativo es más sencillo porque es perspectiva propia. Bueno, no, en realidad ambos son bastante sencillos. Eh, la palabra serpiente. ¿Quién quiere decirme? Si quieren también díganme por el chat. Pero pues la idea es que pongamos como en práctica lo que hablamos aquí para que lo interioricen mejor. Bueno, esto lo hago yo. Una serpiente la conocemos como un animal que es reptil, que tiene un cuerpo alargado, que no tiene patas. Pero una serpiente también puede ser una persona falsa, una persona chismosa, una persona traicionera, ¿sí? Entonces, el primer significado que yo les di es denotativo porque es literal y el segundo es connotativo porque es subjetivo, ¿ok? Va más como hacia la interpretación que nosotros le podemos dar a una palabra. Pasa lo mismo como con la palabra sapo, ¿no? Un sapo es un animal, es un anfibio, eh, pero también es una persona muy chismosa o una persona muy metida, ¿no? Entonces les voy a dar otro y ustedes me dicen una fácil, a ver. Oscuridad. ¿Quién se anima? Es sencillo. Pues yo digo que oscuridad hace referencia a poca luz, como Sí, significado pues literal, y como significado más subjetivo podría ser como temor, o sea, puede representar temor de pronto. muy bien, excelente. Lo hiciste perfecto. Eso podemos. El primero que dio nuestra compañera es el significado notativo y el segundo es el significado connotativo. ¿Listo? Perfecto. Uno último y continuamos. La palabra perro. Eso también es bastante sencillo. ¿Alguien más desea participar? Y si no, pues Nicole, si quieres participar otra vez, también lo puedes hacer. Ok, pues significado, ¿cómo es que se llama el primero? Denotativo. Connotativo, Denotativo. denotativo. El denotativo pues hace referencia a un animal de cuatro patas, a un mamífero, y el otro significado podría ser alusivo como a una persona infiel. Sí, muy bien. Perfecto. Aunque también podríamos, sí, decir que es una persona infiel, pero también podríamos como sacar las características de los perros, como el compañerismo o
pues la fidelidad, yo la verdad nunca he entendido mucho eso, pero pues bueno, no tiene que ver con lo que estamos hablando. Entonces continuemos. O sea, nunca he entendido por qué se asocia como a un perro con algo infiel. Se supone que los perros son súper fieles. Pero bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de acentos. Tenemos acento ortográfico, acento prosódico y acento diacrítico. ¿Listo? Entonces, eh, los acentos ortográficos son como las tildes que colocamos en algunas palabras, siguiendo como estas reglas ortográficas que nos impone el español. Entonces, pues aquí no hay mucho que decir, son las tildes. Ese es el acento ortográfico. El acento prosódico es la intensidad que recibe una sílaba cuando nosotros la pronunciamos. Y esto no tiene necesidad de estar marcado con tilde. No sé si han escuchado, como que dicen, esta palabra tiene acento pero no tiene tilde, que está mal dicho. Y de eso de hecho, yo hoy dije eso. Pero bueno, em, entonces, el acento prosódico es el acento que nosotros sabemos que está presente en una palabra, pero que no lo representamos con tildes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos peligro, que no lleva tilde, pero la sílaba que tiene como más intensidad o fuerza al pronunciarla es P, peligro. ¿Entienden? Ahí como que se distingue el acento, porque yo también podría decir peligro y el acento está en el li o peligro. Y ahí el acento está en la sílaba gro. ¿Comprenden? Ahora también tenemos el acento diacrítico y este acento se utiliza para diferenciar palabras que escribimos igual pero que tienen significados contrarios, no sino distintos. Entonces, aquí tenemos té con tilde, que es una bebida, y té sin tilde, que es un pronombre. O sí, que bueno, aquí está como una nota musical, pero también se podría denominar como, uy, ¿qué pasó? Como un condicional, ¿cierto? Em, por ejemplo, si yo a ustedes les digo, miren, aquí, ahí lo acabo de utilizar. Si ustedes no prestan atención, no van a pasar a la nacional, por ejemplo. Ahí hay un condicional. El sí no lo estoy utilizando como afirmación, sino como condicional. Y el sí con tilde hace referencia a que nosotros estamos afirmando algo. ¿Listo? ¿Esto quedó entendido? O también hacemos un pequeño como ejercicio para que lo comprendan mejor. Bueno, asumo que todo bien. Ahora vamos a hablar del accidente verbal. Los accidentes verbales son variaciones que sufre un verbo para expresar distintos aspectos que lo rodean. Entonces, estos aspectos pueden ser el tiempo, el modo, la persona, el número. Entonces, ya les explico mejor. Cuando hablamos del tiempo, hacemos referencia al presente, al pasado, al futuro. Entonces, por ejemplo, con la palabra comer. En presente y en primera persona singular sería como. En pasado comí y en futuro comeré. ¿Ok? Ahora el modo, que puede ser indicativo, subjuntivo, imperativo. Hace referencia a que indica la actitud del hablante frente a la acción. Que pues eso es como un poquito más complejo, entonces ya se los explico mejor.
Ok. Entonces, esto también nos expresa cómo se presenta la acción a la que nos estamos refiriendo, si es un hecho real, si es un deseo, si es una orden, si es una duda, si es una posibilidad, que esto de hecho se puede relacionar con lo que vemos la sesión anterior de las funciones del lenguaje. Entonces, los modos verbales en el español son el indicativo, como les dije ahorita, que el indicativo hace referencia a expresar hechos que son reales, que son seguros y que son objetivos. Esperen, denme un momento. Entonces, indicativo, hechos reales. Este modo se utiliza para describir acciones que ocurren, es seguro que ocurrirán o que han ocurrido en ocasiones pasadas. Entonces, un ejemplo del modo indicativo es, yo estudio todos los días. Esto es un hecho que es real, que es seguro y que es objetivo. Ayer llovió mucho. Esto es algo que también nosotros podemos comprobar que pues efectivamente sucedió. O mañana viajaremos a Tolima. ¿Entienden? Entonces, las claves del modo indicativo son que es información concreta, comprobable o que se asume como cierta y que se utiliza, uy, esto es bastante importante. Las claves del indicativo eh, se utiliza mucho en los textos que son narrativos o que son informativos. ¿Listo? Para que lo tengan bien presente. Ahora, tenemos otro modo que es el modo subjuntivo. El modo subjuntivo nos expresa deseos, dudas, temores, hipótesis, posibilidades, emociones o situaciones que no son reales. Entonces, esto se utiliza normalmente como en oraciones subordinadas, como por ejemplo, ojalá que llueva pronto. Esto que nos expresa un deseo, ¿cierto? No es un hecho, es algo que yo quiero que suceda. Ahora, es posible que venga mañana. La misma palabra nos lo dice, es una posibilidad. Y dudo que él tenga razón. Esto también nos lo dice, es una duda. Entonces, para que, o sea, si nos damos cuenta, el indicativo y el subjuntivo son bien contrastantes, mientras que el indicativo nos habla de cosas que efectivamente suceden, el subjuntivo nos habla de cosas que son completamente inciertas, o bueno, no completamente, pero que no se han confirmado. Ahora, las claves del subjuntivo son que introduce una realidad no confirmada. Este subjuntivo también suele ir acompañado de verbos o expresiones como quizás, aunque, ojalá. ¿Sí? Listo. Ahora tenemos el modo imperativo. Y la función del imperativo es dar órdenes, pedir cosas, dar consejos o dar instrucciones. Entonces, el modo imperativo, esto también ténganlo súper en cuenta, el imperativo se conjuga en segunda persona. ¿Listo? Entonces, como el tú, el usted, el ustedes. Los ejemplos que tenemos de imperativos son cierra la puerta, es una orden. O habla más despacio, por favor, eso también es una orden. O una petición. Y no grites, esto también es una petición. ¿Listo? Entonces recuerden. Les voy a hacer un recuento. El modo indicativo nos habla de hechos concretos, hechos reales. El modo subjuntivo nos habla de cosas que no han sucedido, pero que se desea que sucedan, son hipótesis o son posibilidades. Mientras que el modo imperativo hace referencia a dar órdenes, a hacer peticiones, a dar consejos, a dar instrucciones. ¿Listo? Las claves que tenemos del imperativo son que es una actitud que va directamente del hablante al oyente y que pueden ser afirmativos o pueden ser negativos. Listo. Ahora, les voy a dar una frase y ustedes la pasan
a ver, la frase que les voy a dar está en indicativo. Y ustedes la van a pasar a subjuntivo e imperativo. ¿Listo? Entonces, la frase en indicativo es, ella habla inglés. Ahora, ¿cómo la pasamos a subjuntivo y cómo la pasamos a imperativo? ¿Alguien me colabora, por fin? Es que no entendí bien qué significa cada cosa. Ok, entonces les vuelvo a explicar. Les voy a decir el modo y una palabrita para que lo recuerden, ¿sí? Para que sea como un hook mental que ustedes tengan. Eh, el modo indicativo son hechos reales. Es la expresión de hechos reales. ¿Listo? Este es el indicativo. Ahora, el subjuntivo es la expresión de hechos no reales. Es decir, deseos, dudas, posibilidades, emociones, situaciones que no son reales, ¿ok? Entonces, también como que piensen en que estas dos son contrarias, de pronto eso les puede ayudar a recordarlo. Y el modo imperativo tiene como función expresar eh, órdenes, peticiones, consejos o instrucciones. ¿Listo? ¿Lo comprendemos, chicos? Sí, ahí ya queda comprendido. Listo, vale. Entonces, aquí nuestra compañera Elizabeth desearía que ella hablara más fluido, subjuntivo, muy bien. Estás expresando un deseo. E imperativo. Ella podría hablar más fluido si practicara más con audios. Mm, sí, 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 es un consejo. De pronto si no lo dijeras como ella, sino como tú, tipo, tú podrías hablar más fluido si practicaras más con audios. Esto quedaría como un poquito mejor estipulado, porque recordemos que son órdenes, peticiones, consejos o instrucciones que son directas, ¿listo? Y que normalmente el modo imperativo se suele expresar directamente desde el hablante hacia el oyente. Pero me parece muy bien tu ejemplo. Muchas gracias. Listo. Ahora vamos a pasar a hablar de la sintaxis. Ok. Bueno, primero, ¿queda claro lo que les expliqué ahorita? Bueno, vamos a asumir que sí. Bueno, la sintaxis estudia cómo se organizan y se relacionan las palabras para formar pues lo que conocemos como oraciones, ¿cierto? Entonces, como les dije ahorita, la sintaxis es una rama de la lingüística que se encarga de estudiar el orden y la estructura de las oraciones. Bueno, entonces la estructura básica que nosotros tenemos de una oración es el sujeto y el predicado, ¿cierto? Lo que nos han explicado toda la vida. Pero también tenemos como distintos tipos de oraciones, que estas van según la actitud del hablante. Entonces tenemos las oraciones enunciativas, las interrogativas, las exclamativas, imperativas. Entonces, pues como escuchamos en sus nombres, van dependiendo de lo que desea expresar el hablante. Entonces, les voy a poner un... Uy, mentiras, mentiras. Aquí tenemos
Bueno, no encuentro la palabra. Aquí tenemos la estructura de la oración. Entonces, también tenemos los, como las partecitas de la oración. Entonces está el sujeto, que el sujeto es aquel que realiza la acción. Aquí tenemos como ejemplo el perro. Entonces la oración es: el perro corre rápidamente. El sujeto de esta oración es el perro. Ahora, el predicado es ¿qué se dice del sujeto? ¿Qué hace el sujeto? ¿Cierto? Entonces, el perro corre rápidamente. El corre rápidamente es el predicado. Y también tenemos distintos complementos que son como cositas que aportan información sobre las acciones, sobre el mismo sujeto. Aquí también tenemos lo que conocemos como complemento directo y el indirecto. Entonces, el ejemplo que tenemos aquí es: el perro, que es el sujeto, corre rápidamente hacia el parque. Entonces, este hacia el parque, bueno, corre rápidamente, ya sabemos que es el predicado. Y hacia el parque es el complemento, en este caso circunstancial, del lugar. ¿Listo? Entonces, les voy a dar a mentiras. Primero les voy a hablar de los complementos. Entonces, como ya les dije, los complementos son elementos que acompañan al verbo en el predicado, que completan o amplían lo que nos está expresando la oración. Entonces, cada tipo de complemento responde como a una pregunta distinta sobre la acción que se está ejerciendo en la oración. Entonces tenemos el complemento directo. El complemento directo es aquel que recibe directamente la acción del verbo. Entonces, esto se los voy a explicar así. El complemento directo responde a la pregunta ¿qué? O ¿a quién? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aló, creo que se me fue el internet. Bueno, esperemos que no. Entonces, como les comentaba, el complemento directo recibe directamente la acción del verbo. Entonces, Juan lee un libro. Este es el complemento directo. El complemento indirecto nos habla de el destinatario de la acción. Entonces, la pregunta que responde es ¿a quién o para quién? Entonces, el ejemplo es: María dio flores a su madre. Entonces, el destinatario de esta acción es la madre de María. Por ello, este es el complemento indirecto. El complemento circunstancial es aquel que nos aporta información acerca del tiempo, del lugar, del modo en que están ocurriendo las cosas dentro de este pequeño mundo llamado oración. Entonces, este complemento responde a una variedad de preguntas como un poquito más amplias. Entonces tenemos el dónde, el cuándo, el cómo, el con qué. Entonces, estudio por la mañana. El por la mañana es el complemento circunstancial de tiempo. ¿Listo? Ahora también tenemos el complemento de régimen, que es necesario para completar verbos que exigen una preposición. Estos responden a la pregunta ¿de qué, en qué, con quién? Entonces, por ejemplo, confío en ti.
Este verbo requiere una preposición fija, ¿cierto? El verbo confiar. Porque si yo digo solamente confío, pues no tiene como ningún sentido. Y listo. Entonces ahora yo a ustedes les voy a decir una frase, una oración, y ustedes me van a decir como los elementos de esta oración. ¿Listo? Denme un momentico. Marta lee un libro en el parque. Sí, ya te digo, Elizabeth, el de régimen. Pero déjame primero escribo la frase en el chat. Qué pena con ustedes. Si de pronto no estoy como dando el 100%. Es que me siento mal de salud. Mm, listo. El complemento de régimen es aquel que es necesario para completar verbos que exigen una preposición. Entonces, la pregunta que responde este complemento, las preguntas que responden a este complemento es el de qué, en qué y con quién. Recuerden, con preposición. Entonces, confío en ti. Este verbo que está presente en la oración requiere una preposición fija. Bueno, este complemento de régimen también lo conocemos como suplemento. Y bueno, es un poquito como complicado. Es confuso, pero bueno, es fácil de identificar también. Entonces, el complemento de régimen es un complemento verbal que es obligatorio y va introducido por una preposición que es fija. Es exigido por el significado del verbo y no se puede eliminar sin que la oración pierda sentido. Y bueno, esto lo conocemos como el complemento de régimen porque depende como de el régimen preposicional de nuestro verbo. Entonces, lo que les digo, este complemento es necesario para que el verbo tenga un sentido completo y el verbo mismo nos exige este complemento, porque sin él la oración pues nos puede quedar incompleta o nos puede quedar mal hecha. Entonces, lo que les digo, confío en ti. El verbo confiar necesita la preposición en, porque no se puede decir solamente confío, porque si no, no tiene sentido. O soñó con su abuela. Soñar nos exige la preposición con, porque el sentido de la oración cambia si no tenemos esto, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, quito, suprimo el con y dejo soñó su abuela, cambia el sentido de la oración, ¿cierto? Ahora aquí tenemos un último que es depende de su madre. Depender, el verbo depender requiere de la preposición de, porque es incorrecto que nosotros digamos depende de su madre, ¿cierto? No tiene ningún sentido. Ya queda un poquito mejor comprendido. Sí, ya queda más comprendido. Listo, perfecto. Entonces, ahorita en el chat yo les puse una oración, que es Marta lee un libro en el parque. Entonces, ayúdenme a identificar eh, cada partecita de esta oración, es decir, el sujeto, el predicado, el complemento, qué tipo de complemento es.
Entonces ya sabemos que el sujeto, ¿quién es? Marta, muy bien. El sujeto es Marta. ¿Cuál es el predicado? ¿Cuál es la acción que realiza? Leer. Leer un libro. Muy bien. ¿Y cuál es el complemento? El complemento es que es en el parque y el complemento es circunstancial de lugar, porque nos está describiendo el contexto o el entorno de dónde está sucediendo la acción de que Marta lee un libro. ¿Listo? Entonces el complemento es circunstancial de lugar. ¿Comprendemos? Bueno, ¿tiene alguna duda? Por mi parte, no. Listo. Entonces aquí tenemos el contraste entre las oraciones simples y las oraciones compuestas. Entonces aquí nos dice, oración simple, una sola preposición, un sujeto, un predicado. El sol brilla, sencillito. Una preposición, el, un sujeto, sol, un predicado, brilla. Ahora una oración compuesta, varias preposiciones unidas por una conjunción, y esta conjunción puede ser como, y, pero, aunque, etc. El sol brilla y la luna aparece, ¿cierto? Esta oración tiene como más elementos que la componen. Entonces las preposiciones son el y la. La conjunción es y. Los sujetos son sol y luna. Y los predicados son brilla y aparece. ¿Listo? ¿Comprendemos? Ahora, como les mencionaba, la sintaxis abarca como muchas cosas, tales como el tiempo verbal, el modo, eh, la persona. Entonces voy a hablarles un poquito más de esto y luego damos fin a la sesión. Voy a mirar si les puedo enviar como unas preguntitas para que ustedes las resuelvan y las socializamos la siguiente sesión. ¿Listo? Pero eso se los mandaré por el grupo. Mm, Mentiras, me confundí. De lo que les quería hablar un poquito más no era de sintaxis, sino de accidente verbal. Entonces, déjenme, me devuelvo la presentación. Qué pena con ustedes. Sintaxis, accidente. Porque siento que de pronto no quedó como tan claro. El accidente verbal tiene variaciones o formas que adopta un verbo
para indicar aspectos de la acción que realiza, como ya les dije, ¿no? Entonces, tiempo, modo, persona, número. El tiempo verbal indica cuándo ocurre la acción del verbo. Entonces, sencillo, pasado, presente o futuro. Entonces, yo como, presente. Ayer comí, pasado, o también conocido como pretérito. Y mañana comeré, futuro. ¿Listo? Entonces, el presente nos indica que la acción que estamos describiendo se realiza en el momento en que la estamos diciendo, ¿sí? Entonces puede que yo ahorita tenga como un plato de arroz y yo les diga yo como. Eso es, básicamente. El pretérito o pasado nos expresa una acción que ocurrió antes del momento en el que yo hablo, ¿sí? Y el futuro habla de una acción que se va a realizar después del momento en el que estoy hablando o estoy expresando lo que haré. Ahora tenemos el modo, que fue lo que les expliqué varias veces, pero como les digo, es importante que se lo aprendan. El modo verbal nos refleja una actitud del hablante hacia la acción que realiza, ¿cierto? Entonces, los modos que tenemos son el indicativo, que expresa hechos reales, el subjuntivo, que expresa deseos, dudas, hipótesis o cualquier cosa que no es real, y el modo imperativo, que indica una orden, un consejo o una petición. Entonces, aquí les tengo ejemplitos. El indicativo puede ser, ellos trabajan en la oficina. Esto es un hecho real, algo que está ocurriendo. Un subjuntivo, es posible que ellos trabajen mañana. Digamos que esto, no sé, está sucediendo en una empresa que es explotadora y a veces hace que los trabajadores vayan a ejercer un día festivo. Entonces, ese es el contexto, ¿cierto? Es posible que ellos trabajen mañana. Es algo que no está confirmado, pero que se contempla una posibilidad bastante amplia de que suceda. Y tenemos el imperativo, que es como, ay, oiga, trabaje más rápido. Sí, una orden. Entonces, tenemos ahora también a la persona verbal. Esto hace referencia a quién realiza una acción. Entonces, el verbo siempre como que se altera o se, mejor dicho, se conjuga según la primera, segunda o tercera persona del singular o del plural. Entonces, Em, vamos a utilizar la palabra hablar, el verbo hablar. En primera persona singular sería yo hablo. En segunda persona singular, tú hablas. En tercera persona singular, él habla. En primera persona plural, nosotros hablamos. En segunda persona plural, ustedes hablan. Y en tercera persona plural, ellos hablan. ¿Ok? Entonces, la primera persona hace referencia a quien está hablando, es decir, en este caso, a mí. La segunda persona se refiere a la persona con la que se está hablando, porque hace referencia como al tú, el usted. Y la tercera persona hace referencia a la persona de la que estamos hablando, ¿cierto? Entonces les repito. Primera persona, quien habla. Segunda persona, con quien hablo. Tercera persona, de quien hablo. ¿Ok? Ahora, el número verbal. El número verbal nos indica si la acción es realizada por una sola persona o por varias personas. Entonces, él estudia mucho. Una sola persona está realizando una acción de estudiar. Pero si yo digo, ellos estudian en la biblioteca, ellos estudian mucho en la biblioteca, estoy haciendo referencia a que varios sujetos realizan esta misma acción. Em, Ahora tenemos esto que no se los mencioné ahorita, que es el aspecto verbal. Entonces a esto prestenle bastante atención. El aspecto verbal muestra así la acción del verbo. em, Está vista como algo que ya sucedió o algo que está sucediendo, ¿sí?
Entonces, esto se muestra con las conjugaciones de los verbos en algo que conocemos como perfecto o como imperfecto. Entonces, algo que es perfecto es algo que, un verbo que es perfecto es algo que está, un verbo que está completado, algo que ya terminó de suceder. Entonces, yo comí hace un rato. La acción ya está completada porque estoy hablando en pasado. Entonces, esto es eh, una conjugación en perfecto. Y en imperfecto es algo que está sucediendo, ¿cierto? Entonces, yo comía cuando sonó el teléfono. Es una acción que estaba en curso en el pasado, ¿cierto? Es decir, algo que estaba sucediendo mientras sucedía lo otro. Es decir, mientras yo comía, sonó el teléfono. Esto es imperfecto porque es una acción que no estaba completada, sino que estaba en proceso, que estaba sucediendo. Ahora tenemos la voz verbal. Y la voz verbal nos indica si el sujeto realiza o recibe la acción del verbo. Esto se los voy a explicar así. La voz activa y la voz pasiva. Entonces, la voz activa es: el perro mordió la pelota. Normal. El sujeto realiza la acción. Es una frase que está en la estructura que conocemos. Y si yo digo la pelota fue mordida por el perro, ya no es el sujeto quien está realizando la acción, sino que el sujeto recibe la acción, ¿cierto? En el primero, en la voz activa, el perro mordió la pelota, el sujeto, que es el perro, fue quien realizó la acción de morder la pelota. Y en la voz pasiva, el sujeto, que ahora ya no es el perro, sino la pelota, porque en voz pasiva esta frase se convierte en la pelota fue mordida por el perro, ya no es quien realiza la acción porque la pelota no muerde al perro, sino que la pelota, como es mordida por un perrito, es quien está recibiendo esta acción. ¿Ok? Y listo, esto era como lo que quería dejar claro. ¿Entendieron? Listo. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, hasta aquí iría la clase del día de hoy. Espero que hayan entendido todo. Ya saben que cualquier cosa pueden escribir por el grupo. Si tienen alguna pregunta, díganmelo de una vez. Y ya. ¿Algo por decir? Bueno, parece que no. Entonces, recuerden que también cualquier cosa, estas clases están grabadas y que se van a subir a YouTube. Y nada, eso. Entonces, muchas gracias por haber asistido y que tengan una buena noche. Listo, muchas gracias a ustedes por haber venido.